Pues una vez más, y desde la Cámara de la Propiedad Urbana de León, en colaboración con la Nueva Crónica de León, en esta ocasión vamos a comentar sobre las ayudas previstas por el Gobierno de la Nación para los arrendadores que hubieran visto suspendidos sus procedimientos de desahucio y de lanzamiento en los casos de vulnerabilidad social o económica reconocida al arrendatario. Es decir, que además de no haber recuperado la posesión de la vivienda todavía a estas fechas, pues que tampoco han cobrado las rentas o los alquileres. Pero antes de entrar en el fondo de esta cuestión, simplemente recordar por la actualidad que tiene de hace escasamente 10 días, el 19 de octubre del 22, se ha convocado por la Junta de Castilla y León tanto las ayudas para la accesibilidad en los edificios como las ayudas para el alquiler de vivienda. Y en ambos casos, el plazo de solicitud o de presentación de esas ayudas es desde el 1 hasta el 30 de diciembre del 2023. En cuanto al tema de las ayudas de vivienda, hay que decir que es una ayuda distinta a lo que conocíamos como el bono de alquiler joven, cuyo plazo de presentación o de solicitud era desde el 1 de septiembre hasta el 30 de noviembre, o sea, hasta finales de este mes. Bueno, y vamos a comenzar con el tema de la suspensión de los desahucios y los lanzamientos y la compensación a los arrendadores, compensación económica a los arrendadores y a los propietarios consecuencia de esas suspensiones de los procedimientos judiciales de desahucio y lanzamiento. Y si bien hay que decir que ya desde el inicio del estado de alarma, que han transcurrido ya algo más de 2 años, desde marzo a abril del 2020, pues el Gobierno, mediante lo que denominaba decretos de escudo social, pues acordó la suspensión de los desahucios y de los lanzamientos en los casos de vulnerabilidad social o económica de la parte arrendataria. Eso había sido ya con un primer decreto de marzo del 2020, siendo el último, el actual vigente, de junio de este mismo año 2022. Que se pretendió además ampliar esa situación de vulnerabilidad o ese escudo no solo a las personas que se encontrasen en esa situación consecuencia de la pandemia del COVID, sino ya ante cualquier situación de vulnerabilidad económica o social. Sucedió, sin embargo, que consecuencia de o bien una laguna legal o bien un error del legislador, aunque dicha última norma pretendía esa protección de todos los casos de vulnerabilidad social, pues resulta que en la norma que exigía los requisitos para que procediera esa suspensión, pues se sigue diciendo que los requisitos son acreditar esa vulnerabilidad consecuencia del COVID y en consecuencia, generada la controversia entre la propia norma, pues hay una resolución muy reciente de la Audiencia Provincial de León, de 14 de septiembre del 2022, hace mes y medio, donde dice que tal cual está el decreto, tal cual está la norma, pues ahora mismo la suspensión solo procedería en los casos de vulnerabilidad social o económica, pero consecuencia del COVID y no en todos. En cuanto a la compensación económica tanto de los arrendadores como de los propietarios, consecuencia de esa suspensión de los procedimientos judiciales de desahucios y lanzamientos, que en algunos casos han durado ya pues hasta 2 años, es decir, desde abril-junio del 2020, estamos en octubre del 22, pues más de 2 años y unos meses en los que existen procedimientos de desahucio y de desalojos suspendidos, es decir, que no se han llevado a cabo. En ese sentido, por eso el Gobierno establecía la posibilidad de compensación, pero vamos a ver en qué consiste esa compensación. Bueno, pues el procedimiento para solicitar esa compensación se inicia a instancia de parte, es decir, del propio interesado que hubiera sido perjudicado por esa suspensión del procedimiento judicial. Y la solicitud ha de dirigirse al órgano competente de la comunidad autónoma, es decir, no es ni la Administración del Estado ni la Administración municipal, al órgano competente de la comunidad autónoma. El plazo para esa solicitud de compensación finaliza el 31 de enero del 23, es decir, un mes después de la fecha de la última moratoria que ha establecido el Gobierno hasta el 31 de diciembre del 2022. Todo ello siempre y cuando, pues a finales del mes que viene, pues el Gobierno decida o no prorrogar tanto la suspensión como el plazo de la compensación. Pero en principio la suspensión es hasta el 31 de diciembre del 2022 y el plazo de solicitud de la compensación hasta el 31 de enero del 2023.
Se dice en la norma que la solicitud ha de contener una exposición razonada y justificada relativa al plazo de suspensión del procedimiento judicial y hasta el levantamiento de la misma o, en todo caso, hasta el 31 de diciembre del 2022. Y esa compensación económica pues, va a consistir en el precio medio del alquiler de una vivienda de idénticas características o circunstancias y de idéntica ubicación, salvo que sea superior a la renta contractual, en cuyo caso la cantidad a indemnizar pues, será la renta contractual. También es susceptible de indemnización no solo lo que se ha dejado de percibir en concepto de alquiler, consecuencia de la suspensión, sino también todos aquellos gastos corrientes, por ejemplo, servicios y suministros, que el arrendador acredite que ha hecho frente él durante ese tiempo de suspensión del procedimiento judicial. Pero tengo que aclarar que en ambos casos, es decir, tanto para la compensación del alquiler como la compensación de los gastos por servicios y suministros que se hubieran soportado, no se refiere a todas las cantidades que se reclamen en la demanda y las que se devenguen durante la sustanciación del procedimiento, sino solo y exclusivamente a las cantidades que se hubieran devengado entre la resolución judicial que acuerda la suspensión del procedimiento y la resolución judicial que acuerda el alzamiento o el levantamiento de esa suspensión. En las cantidades que se hubieran generado en ese plazo sí son las susceptibles de indemnización. Luego también establece, o compensación, establece la norma que el plazo de resolución, pues si tenemos que presentar la solicitud antes del 31 de enero del 23, dice la norma que el plazo de resolución es de 3 meses. La Administración tiene que contestar en 3 meses. Plazo ampliable por otros 3, en supuestos de que fuese necesario. Pero bueno, como tope, 6 meses. Y lo importante en este sentido respecto de la solicitud es que se resuelve por silencio administrativo positivo. Quiere decir que si en el plazo de 3 meses o incluso en la prórroga de los otros 3, es decir, en los 6 meses, la Administración no nos hubiera contestado, entonces tenemos que entender que está aceptada y aprobada nuestra solicitud de compensación. Y ya finalmente, no tanto referido a los arrendadores, pero sí a los propietarios de las viviendas que hubieran sido ocupadas, es decir, que se han visto privados de la posesión por alguna persona sin título, sin legitimación alguna, pero que también se ha suspendido el procedimiento judicial. Pues en este caso dice la norma que la indemnización deberá valorarse solo si el propietario acredita los perjuicios mediante la existencia de una oferta de la vivienda en alquiler o en venta, pero previa a la ocupación que luego se reclama en vía judicial. Y bueno, es todo por hoy. Espero que haya sido ilustrativo y que sirva de interés.